Hacemos algo correlativo, ¿no? Entre una cosa y otra. Pues yo diría que las 4 últimas prédicas estuvimos hablando pues desde Saúl y Jacob, desde el linaje que Dios escoge para levantar un Salvador, como el pueblo israelí se levanta de Israel, que era Jacob, las 12 tribus y todo eso, cómo se fue desarrollando, cómo Saúl se convierte en Babilonia. Hemos visto los cimientos, el arquitecto Nimrod de Babilonia, y vimos más tarde cómo el pueblo de Dios había absorbido el espíritu de Babilonia hasta el punto de que no recibieron ni reconocieron a su Mesías cuando llegó, sino que lo mataron, ¿no? Entonces luego nos tuvimos que meter, porque yo no lo planeé, la verdad, pero nos tuvimos que meter en la destrucción de Jerusalén del año 70, la relevancia que tiene, que no se le dio la importancia que tiene, y la conclusión del año 70 de una era. Bien, habíamos recordado que había 2 eras, la era del primer pacto, la de Moisés, y la era del segundo pacto, la de Jesucristo, ¿no? La era del pacto de fe y todo esto. Entonces, pues, os he estado leyendo un poco. ¿Pero qué es ese ventilador? ¿Qué decirle? Pero es el ventilador de repente. Estaba yo flipada con el calor que hace. Yo me voy al río. Buscáis aquí a Dios en el espíritu y marcho. Pero esta era así un repaso rápido. Sabéis que os había estado hablando de Flavio Josefo, ¿no? Flavio Josefo, que se sepa, a lo mejor para el año que viene sale a la luz otro historiador que contó la guerra de los israelitas, la destrucción de Jerusalén con detalle, que es lo que yo quiero hablar hoy. Es que a mí encima, claro, son temas espesos para un día de tanto calor, pero lo voy a hacer corto. Solo es lectura y solo es oír, no es de comprender mucho. Entonces, pues, Flavio Josefo es un hombre que jamás reconoció a Jesucristo. Te digo esto de antemano, por eso no se le tuvo mucho en cuenta en sus escritos, simplemente se le llama como un historiador. Se estudia la vida de él y las narraciones de él, que se encuentran reales en los seminarios, en los centros cristianos que se enseña la Biblia, y todo esto pues se cuenta de lo que él cuenta, ¿no? Pero él es una persona que nunca reconoció a Jesucristo como Salvador de su vida. Sí sabía que estaba destinada a Jerusalén en la década en el año 70 a estar destruida, y sí creyó en las profecías del Antiguo Testamento, pero son mentalidades que siguieron esperando a un Mesías. Entonces, fíjate tú que hoy vamos a leer una serie de cosas que mientras que Jesucristo estaba profetizando de este tipo de guerras que acontecería, porque no es verdad que hemos malinterpretado en términos generales. Vamos a hablar de Mateo desde finales del 23, del capítulo 23, hasta algún versículo del capítulo 26, está hablando de unas guerras, ¿no? Entonces se ha interpretado, y después el fin, ¿verdad? Se ha interpretado que va a haber un fin del mundo, que va a haber otra era, que va a haber una destrucción catastrófica, que vendrán pestilencias, hambrunas, guerras, nación contra nación. Y Jesús solo vino a los judíos. Esto tienes que recordarlo continuamente. Jesús solo vino en esta hora, en la hora en donde está escrito los evangelios, vino a los judíos. Entonces, el mundo que Dios está aquí diciendo, la era que concluía de Moisés, era solo para el pueblo israelita, no era para el globo terráqueo, había otros pueblos. Pero Dios tenía un propósito y un plan solamente en esa hora para los judíos. Jesús viene como judío a exhortar a los judíos, a salvar a los judíos, y por último se destruye la ciudad de los judíos. Después, durante los primeros cristianos, pasó el mensaje a los gentiles. Los gentiles son los que no eran judíos, los griegos, los romanos, algunas personas, los prosélitos, que se les llamaron así, porque primero se hicieron judaizantes y luego se convirtieron al cristianismo. Algunos, otros ya pasaron directamente al cristianismo, pero eso es otra historia, ¿no? Pero yo quiero darte una cuestión
de concordancia entre la profecía que Jesús hizo en su momento, que él estaba hablando, con lo que cuenta el historiador. Entonces yo aparté una serie de versículos. Esto lo vamos a hacer rápido, porque luego viste que traje mi arma, una de mis armas para entrar en Dios es mi altavoz. Un día me quedaré sorda como una tapia, porque lo pongo aquí a todo meter, pero quiero enseñarte algo, a ver si puedo. Le pregunté a Dios, ¿cómo puedo enseñar revelación? Porque la revelación que está dentro de la unción que tú tienes, está dentro de la unción que tenemos cada uno. Primero de Juan dijo que no se puede enseñar. Cada uno tiene su unción. Pero un patrón, no un patrón de la mar, un patrón espiritual de otra persona te puede llevar a abrir una puerta en tu interior y en tu voz interior. Tú eres el primer profeta que tienes para ti mismo. Tu voz interior es la que va a alimentar o a desnutrir tu vida espiritual. A veces buscamos en el exterior lo que ya tenemos en el interior, lo buscamos fuera, ¿verdad? A ver si me dan una palabra, a ver si se mueve algo con unos ojos visibles, a ver si veo un ángel, a ver si veo un milagro, a ver si se me cura la piel, a ver si no sé qué. Pero en realidad la obra redentora es dentro, es de dentro afuera. Va a tener una manifestación exterior, pero es de dentro afuera. Y dentro es con la voz de Dios. Tú tienes a Dios en tu interior, no te olvides de eso, pero tú le tienes que alimentar para ver qué voz se levanta. Tú tienes que, ¿cómo puedes alimentar? Tú tienes que conocer quién es Dios, cuál es su propósito, cómo la soberanía de Él se cumplió en todo estado y en todo tiempo. Como Maribel dijo, visualizo, me acuerdo de aquella reunión, ¿te acuerdas? Que dice una reunión que le tocaba hablar ella, hablaron todas las mujeres. Y dice ella, bueno, yo no sé si la pastora se va a quedar conmigo, pero no sé si le parecerá bien, pero yo tengo visualizado que van a venir mis nietas. Y yo pienso, bueno, visualizar a Rafael, lo que tiene ella adentro, solo faltaba. Yo pensé que no la quería interrumpir y ella acaba, no, pues tienes que visualizar. La guerra de los tuyos es tuya. Tú tienes, como una abuela ama a sus nietos, no la va a amar el pastor de turno. Ya te lo digo yo. No puedo visualizar todas vuestras vidas, pero puedo visualizar todos vuestros espíritus para que se levanten. De eso tengo fe. Pero yo que sé qué es lo que quieres o estás necesitando en esta hora. Ella necesitaba que sus nietas estaban. Y enseguida se movió todo muy rápido. ¿No es verdad, María? Demasiado rápido. Incluso dijo, oye, me asusto, a ver si tardan un mes más, para que todo sea más cómodo, para mi punto de vista. Pero aquí están las niñas. Incluso en una reunión, cuando empezó a traer a la niña pequeña, que dije yo, mirad, ella visualizó, y yo estaba contando con la niña pequeña, ¿te acuerdas? Que ella me aclaró, no, pero ellas no son, ella no es la que yo visualicé. Pero yo sé que eso aceleró todavía más por publicarlo. Pero hoy sí que están las visualizadas reales. Exacto. Están aquí. O sea, ¿cuánto hace de eso? 4 domingos, 5, un mes. Sí, sí. Y no es tan fácil venirse del país, pagar los vuelos, que vengan las niñas que quieran venir, que todo eso son muchas cosas que tienen que ponerse de acuerdo, ¿no? Entonces son testimonios que nos damos unos a otros para que crezcamos en la fe. Pero la voz interna de Maribel le hizo tener la convicción, ajeno a lo que las niñas desearan o no, para que ellas vinieran. Tú tienes que saber que esa es la fe real. Es la misma que tenía Jesucristo cuando sana a un leproso, cuando revive la mano seca, cuando le echa lodo al ciego. Él tenía la convicción de que podía cumplirlo porque su deseo era sanar y su mentalidad era puedo hacerlo porque estoy en Dios. ¿Me explico? Entonces se cumplía. Entonces nosotros somos igual que Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces si yo sigo el camino que siguió Jesucristo, recibiré la vida y recibo la verdad. Entonces se va a cumplir, ¿no? Entonces es importante saber qué tiempos estamos viviendo. Pues hemos llamado un poco religión a los tiempos de Pablo y de Pedro, a lo que ellos escribieron, a una serie de normativas. Vimos que en Hechos 15 y 16 aún tuvieron que discernir si tenían
que circuncidar o no. ¿Sabes lo que te digo? No sabes, pero no, nosotros como iglesia ya no se nos ocurriría llevar a la circuncisión a alguien, porque ya está concluido. Tienes que comprender que está concluido. Por eso yo el otro día cerré la Biblia y dije, todo lo que aquí se habló se cumplió. Todo lo que aquí se habló se cumplió. Ahora, imprescindible es que yo conozca lo que se habló y lo que se cumplió, porque es donde yo conozco a Dios, es donde yo recibo el toque de mi salvación, es donde yo comprendo quién es Jesús y qué vino a hacer, es donde yo entiendo cómo Adán se desvinculó de Dios y la necesidad que tiene el ser humano de volver a Él y cómo puede hacerlo, ¿no? Entonces, yo he buscado, vamos a andar solamente los móviles, por favor. Hay Susana que está de estreno con el móvil y quiere hacerlo notorio y que todo el mundo lo sepa. Ya lo vimos, Susana? No pasa nada, esto es perdonada. No tengo muchas opciones tampoco. A ver, está la cámara, yo soy igual, ¿no? ¿Verdad? Es igual, estamos en la casa, ¿no? Mira. Si tú te das cuenta, ¿tenéis ahí Biblia, los que lo tenéis? Sí. En Mateo, vamos a leer en el capítulo 23, en el versículo 37, que vamos a ver qué dice Jesús. Lo tenemos más o menos. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os he dejado desierta. Dice el 39, pero os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Entonces, vemos que desde aquí, ¿a quién está hablando? Oh, Jerusalén, Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén. No le estaba hablando a nadie más, a la ciudad de Jerusalén. Sabemos que en antaño Dios había mandado profetas, Jeremías, Isaías, Amós, todos estos, y los mataron. No querían escuchar la voz de Dios a través de los profetas, y los mataron. Jerusalén fue muy complicado, pero aquí está hablando de la Jerusalén terrenal, de la ciudad física. Entonces se los está diciendo. Entonces el 24 y el 25 sigue hablando para la ciudad, solamente para la ciudad de Jerusalén. ¿Quién comprendía la ciudad de Jerusalén? ¿En qué comprendía? Los judíos se dispersaron, esto ya lo hablamos, se dispersaron a otras ciudades, pero seguían siendo israelitas. Entonces se venían a juntar a la ciudad de Jerusalén para cumplimentar la fiesta de Pascua, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las gavillas, la fiesta... Se juntaban todos allí, pero ellos eran ciudad Jerusalén. Entonces Jesús les estaba advirtiendo. Entonces dice, he aquí que vuestra casa se os va a dejar desierta. Entonces, vamos a leer ahí donde leímos, oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Veis que está Jesús hablando hacia Jerusalén. Entonces empieza a hablar en el capítulo 24. Entonces dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo. Y los discípulos le dijeron, ¿has visto esto? Claro, la creación era insostenible, aquella cosa tan maravillosa. Y respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Por lo tanto, lo que empieza a hablar, aquí se titula Señales antes del fin, es sobre el fin, está escrito, sobre el fin del templo, de la piedra sobre piedra. Las señales del fin es el fin de la ciudad física de Jerusalén. No podemos leer, tú tienes que ir a evaluar por qué crees lo que crees. Da igual quién hable,
tú tienes que ir a evaluar por qué crees que las señales del fin son para donde son o son para donde no son. ¿Por qué? No, porque me lo dijeron que se va a destruir el mundo. Pero tú tienes que buscar dónde se profetizó lo que tú estás creyendo, porque está escrito. Yo solo te voy a dar una serie de datos, porque creo que tú tienes que buscar tu propia revelación. Que te voy a compaginar lo que Jesús profetizó, porque le estaba hablando aquí de antemano, pero Flavio Josefo lo cuenta, una historia que ya aconteció. Entonces traje un libro más pequeño de Flavio Josefo y te voy a comparar las palabras de Jesús con la narrativa de él. Van a ser 5 o 6 versículos y luego quiero hacer una enseñanza para vosotros. Entonces, por ejemplo, sin ir más lejos, Mateo 24:2. Y respondiendo él, veis que todo esto de cierto os digo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Entonces, la destrucción era cerca del templo y de la ley mosaica. Lo tengo aquí apuntado en la página 144. Entonces aquí él lo cuenta. Entonces dice, leo la narrativa. Tito, ¿os acordáis que era el emperador romano que estaba a cargo de esta guerra? Por parte de los romanos, es el que sitia Jerusalén. Tito se volvió a la fortaleza Antonia, una parte de dentro de Jerusalén, que estaba dentro de la ciudad. Dice, determinado a combatir el templo. Luego por la mañana con todo su ejército y su poder, lo iban a derribar. Dice, pero por el juicio de Dios, ya antes era condenado al fuego. O sea, este hombre no cree en que Jesucristo era su Mesías, ni el Mesías de los judíos. Sin embargo, cree que había una condenación dicha por los profetas para esta ciudad y para su destrucción. Lo saben los que no creían en Jesús y los que creemos no lo sabemos. Entonces tenemos que empezar a mirar de otra manera. Dice, pero por juicio de Dios ya antes era condenado al fuego desde hacía mucho tiempo y estaba ya presente y determinado para que en el 9º día de agosto, otra vez nos da fechas, el 9º día de agosto, que está traducido al castellano porque es otro mes, pero es el 9º día de agosto, que fue quemado por el rey de Babilonia, pero todavía fueron causas y principios de este incendio los domésticos y naturales. Por causa de los judíos es que se ejecuta esto. Pero tú vas a ver que cuando Babilonia conquistó a Jerusalén y la llevó cautiva a Babilonia, ¿os acordáis de eso? En los tiempos de Daniel, un poquito antes. El mismo día y la misma fecha hablaba de la tipología que había de venir. Pero ahora era que la cautividad estaba dentro de los judíos, se habían enganchado en un pecado por no reconocer al Mesías y iban a ser destruidos por esto mismo. Ellos y la ley de Moisés y la ciudad física. Entonces vemos aquí esto. ¿Os quedó bien claro o solo a mí? Y en el 146 dice, Tito declaró entonces, al ver las fortalezas internas y las torres de que los tiranos habían abandonado, dice, en verdad que Dios estaba con nosotros en esta guerra, habiendo sacado a los judíos de estas fortalezas, porque ¿qué podrían hacer contra estas torres, ni contra las manos, ni contra las máquinas? Ya lo leímos el otro día. Era casi indestructible, porque el arquitecto que habla en la fe de Hebreos era Dios. El arquitecto de Jerusalén era Dios. Entonces era muy difícil derribarlo, salvo que Dios metiera su mano. Bien, este es un ejemplo. Vamos a otro ejemplo. En el 24, ¿qué tal vais? ¿Queréis tirar algo por el suelo? ¿O se quiere tirar a alguien o algo? Entonces dice ahí, mira, vamos a ir al versículo... Vamos al versículo 6, otro versículo que podemos llevarlo a cabo para mirar qué decía. Entonces, dice en el 6, 24:6, y oiréis, esto lo está diciendo Jesús, se lo está anunciando, ¿entendéis? Oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Bien sabemos que esa ciudad
fue sitiada 3 años y medio antes de la propia destrucción. Y vemos en el 21 que dice también, ahí al lado, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Jesús está reconociendo que de todas las guerras, desde la creación del hombre hasta este momento, que iba a acontecer esto, estaba reconociendo que no había habido ninguna guerra, ni tan voraz, ni tan salvaje, ni tan amedrentadora, ni tan destructora, menos sobre los judíos. Entonces, ¿qué dice Flavio Josefo de este versículo que menciona a Jesús? Pues ahora os lo voy a leer, mirad. Dice, página 144, no, 138. Acabo muy rápido, no os preocupéis, que no os voy a volver locos. ¿Cuál fue que leímos ahora? El 6, ¿no? Ah, 76, página 76. Ya voy a acabar muy rápido, porque quiero hacer otra cosa que importa más. Lo que pasa que el otro día me olvidé de un versículo que lo quise meter ahora en un contexto y por eso os explico esto. Dice, extracto del libro de Flavio Josefo, porque la guerra que los romanos hicieron con los judíos es la mayor de cuantas nuestra edad y nuestros tiempos vieron, y mayor que cuantas hemos visto y oído de ciudades contra ciudades y de gentes contra gentes. Y dice aquí al pasar la hoja, si finalmente quisiéramos comparar todas las adversidades y destrucciones que después de criado el universo han acontecido con la destrucción de los judíos, todas las otras son ciertamente inferiores. Pero viste que Jesús lo anunció. Lo acabamos de leer en donde está en el Evangelio, ¿verdad? Bien, os digo así unas connotaciones. En el 24, 6 y 21. Ahora dice en el 24, 10 y 13, por ejemplo. 24, 10 y 13. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas, bueno, este lo leo después. Vamos a leer lo que dice este hombre sobre esto. Página 80. Dice, declararé después la crueldad de los tiranos judíos que en Judea se levantaron contra sus mismos naturales. Dice, de la humanidad y clemencia de los romanos con la gente extranjera, cuantas veces Tito, deseando guardar la ciudad y conservar el templo, compelió a los revolvedores a buscar y pedir la concordia. ¿Cuál era este versículo? ¿Cuál era? 90. Era el 10, el 24, 10. Sí. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. Exactamente. Entonces dice, los naturales, los judíos, comenzaron a robar e iban haciendo latrocinios a manadas, porque toda aquella tierra de tal manera que en lo que toca la crueldad e injusticia no diferían de los romanos. Y los que eran por esto destruidos preferían la muerte por manos de los romanos, ya que les parecía ser mucho menos cruel que lo que sufrían los naturales. Dice, de esta manera todo el pueblo confuso, la compañía de labradores y gente rústica, vecina de Jerusalén, se levantó y comenzó a discordar y a mover riñas entre sí. O sea, es lo que está diciendo Jesús, que se levantarán ellos contra ellos, ni siquiera iban contra los romanos. Empezaron a hacer una greña, y hay aquí una historia, que pasa que es un poco larga, que Juan
el de Giscala, ¿os acordáis? Él era un falso profeta que se nombró a sí mismo, se mencionó, lo que pasa es que el Sanedrín y el sacerdocio les respaldaba, y entonces los llevó de allí, y durante un tiempo luego tuvieron que volver, y llevó a los hombres a caballo, y las mujeres y los niños seguían a pie. Entonces se empezaron a distanciar de tal manera. Entonces las mujeres empezaron a llamar a sus maridos para que les esperaran, porque venía el ejército a buscarles, y él achuchó a los maridos para que no... Entonces entre ellas las mujeres, para que no les fueran a buscar a sus mujeres y a sus hijos, entonces entre ellas empezaron a matar a sus hijos y a las mujeres entre ellas para ir con ellos más ligeramente a soltar. Entonces vemos que la guerra al final era interna de ellos. Sí que los sitiaron, sí que Roma fue un útil para Dios para destruir este momento, pero pues tenemos ahí eso, ¿no? Ya estoy acabando, ¿eh? Mira. Luego dice, falsos profetas, en el 24 y 24. Dice ahí, porque se levantarán, anuncia Jesucristo, falsos profetas, falsos cristos y falsos profetas, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, y si fuera posible, aún a los escogidos. Entonces vamos a ver la narrativa de Flavio Josefo acerca de 155. Ya sé que esto es un poco, pero es para que os quede en la cabeza otras cosas. Vosotros luego tendréis que ir a mirar si lo que yo hablo es de verdad. 155. Vinieron también los romanos en contra de un solo portal, la revuelta de las mujeres, la causa de la muerte de estos había sido... Voy a leer la revuelta. Vinieron también los romanos en contra de un solo portal que quedaba entero fuera del templo, donde se había recogido de la revuelta hasta 6.000 personas, entre mujeres, muchachos y demás muchedumbre. Pero antes que Tito pudiera determinar algo sobre las cosas que convenía hacerse de esa gente, y antes de mandar algo de sus capitanes, los soldados que ardían con la ira grande que tenían, le pusieron fuego. De aquí sucedió que los unos murieron queriendo echarse allí para abajo y otros fueron con el fuego quemados, de manera que ninguno se libró con vida. La causa de aquella muerte de estos había sido por un falso profeta. Esto es lo que produce un falso profeta: la muerte, el escarnio, el asesinato, ya ves, de las mujeres y de los muchachos. Y esto es lo que produjo. Y dice aquí, Dios los mandaba subir al templo para darles señales y respuestas de salvación, que ellos hablaban de parte de Dios. Dice, muchos falsos profetas, sobornados entonces por los tiranos, denunciaban al pueblo que esperasen el socorro de Dios. Cuando Dios estaba destruyendo la ciudad, ellos decían, no nos va a destruir, es la ciudad de Dios. Estaban mintiendo hasta que la ciudad fue arrasada. Entonces Jesús anuncia que vendrán falsos cristos y falsas personas que iban a decir que la ciudad de Dios es intocable. Entonces todo esto, ¿no? Y ya os digo aquí de último, vamos al 25 ahora. Entonces, después de toda esta destrucción, esto ya lo dejo, si no es un mundo. Después de toda esta destrucción, Jesús concluye con algo que son nuestros tiempos. Estos no los tuvieron. Estos tampoco los tuvieron. Entonces dice en el versículo 25, vamos a leer desde el 32, o desde el 31, 25-31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Dice, entonces el rey, con mayúscula, dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el trono preparado, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Jesús era el reino, Jesús vino a establecer el reino. ¿Qué era el reino? El reino era
la resolución que tenía Adán para relacionarse con Dios, que lo había perdido por su pecado, pero Jesús viene, se entrega, muere y resucita para que tú puedas establecer dentro de ti el reino. Por lo tanto, ahora en este tiempo nosotros somos el reino, porque ¿quién mora en nuestro interior? Mora Jesucristo en nuestro interior. Tú tienes una voz audible para tu espíritu, que tú tienes que dar a luz, porque no se tiene siempre, yo no la tuve siempre. Te voy a contar, el otro día le hablaba a Mariana, porque esta voz es tu directriz. Hace unos 13 años, yo antes oraba así, yo me convierto hace 30 años, y aunque yo siempre tuve corazón para Dios, yo tuve que ser procesada, transformada, trabajada, y tuve que ir poco a poco entendiendo. También dependía mucho de quién me estuviera enseñando. Y como yo fui una persona que caí mal en general, tenía que aprender indirectamente lo que no se hace y que era lo que Dios quería. No tenía un maestro literal como yo estoy haciendo ahora, que te cuento lo que sí podemos hacer, lo que sí somos, lo que sí eres, que yo creo en ti, como casi nadie creía en mí. Entonces a lo mejor fue más ralentizado mi funcionamiento, aunque creo que Dios quiso procesarme así para que yo no fuera el discípulo de ningún hombre y sí fuera el discípulo de Cristo. Porque yo miro para atrás en mi vida, estoy hablando de mi ejemplo ahora en esta hora, ¿no? Yo miro para atrás en mi vida y yo no cambiaría nada, porque ha sido un proceso perfecto para mi espíritu. Yo sé quién es mi espíritu. Tú vas a terminar conociendo a tu espíritu y tú vas a saber qué necesita tu espíritu. Yo sé lo que necesita el mío. A veces le quiero dar a Orlando algo y no es lo que él deseaba o estaba anhelando o esperando. Puedo dar un servicio femenino, de mujer, de compañera, fraternal. Pero lo que Dios sí le da a Orlando es lo que él está anhelando, esperando, confiando y creyendo, que casi nunca coincide. Entonces tú tienes que despertar la voz. Entonces yo había sido una persona absolutamente sana y de pronto cogí una tuberculosis porque yo me enfadé con parte del pueblo de Dios, porque no había una doctrina clara entre nosotros, mal, una inmadurez por mi parte. Y finalmente me cojo una tuberculosis. Yo quería que Dios me sanara, porque Dios ya había sanado muchas cosas de mí, yo tenía la fe. Pero resulta que como la tuberculosis es una enfermedad que se contagia por el aire, aquí en España es un delito de salud pública que yo no me lo trate, ¿me explico? Si yo le digo al médico, no me lo quiero tratar, hay veces que te dicen, bueno, pues no se trate. Pero esta en concreto me dijo, si tú no te tratas, yo te tengo que denunciar y la policía te va a encerrar en el psiquiátrico hasta que acabe el tratamiento, que es de 1 año, porque tú, solo por respirar y por vivir, contagias a la ciudad. Entonces puedes hacer una pandemia te pega una patada que te revienta. Pero tuve que subyugarme con mucha rabia. No tenía otra cosa, tenía rabia. Solo quería demostrar mi voz interna que no estaba de acuerdo, porque yo no podía esperar libremente en Dios. Pero mira, para no tocar más las narices a nadie, hice eso, un tratamiento que me sentó fatal, además, bueno, es muy contaminante, es muy largo. Pero a raíz de eso, nace mi nieto Mateo, el primero, y al mes cogí una neumonía. La neumonía es una enfermedad que a mí me persigue. A mí me persigue, no sé quién se habrá creído que es, porque está más que destruida y derrotada, pero Dios la usó para fortalecer mi espíritu y mi fe. Pero ya no solo lo cogí yo, sino que cuando nos iban a juntar, ¿verdad, papá? Como familia, Orlando cogió 3 neumonías seguidas. Y una, luego otra, la neumonía. Cuando yo estaba con muchas dudas de lo que yo estaba haciendo, que era tratándome una tuberculosis, mi nieto, mi hijo, que se había casado bien, había sido un chico esforzado, se casaron muy jóvenes, pero se hizo una empresa, se compró una casa, no se casaron a los locos, planearon los nacimientos de sus hijos, bueno, en este momento solo tenían a este niño que era su primogénito, y de golpe coge una neumonía, estaba todo lila y todo esto. Entonces yo llegó un momento que en la iglesia, cuando fui a la iglesia, yo quebranté. ¿Sabes lo que te digo? Quebranté en mi interior, y te digo que el quebranto es aquí. ¿Sabes? La vida espiritual está dentro, nosotros somos el templo, y tenemos el lugar santísimo, que estaba llano profundo, aquí está. Y yo recuerdo perfectamente cómo aquí rompió algo,
podría decirse que es una fibra, parece física, y yo empecé a tener la voz y el vozarrón que tengo ahora. Yo no lo tenía antes, pero yo empecé a hacer un clamor que me tiraba 40 minutos quejándome al cielo y diciendo: yo no me someto a esta birria que me toca ver y que yo no puedo hacer nada teniendo al Cristo dentro. Entonces esa voz que sí podía exteriorizar de vez en cuando en las reuniones del colectivo empezó a ser profética para mí misma, que empecé a creer, que empecé a ver del reino que acabamos de leer. ¿Tengo el reino o no lo tengo, Señor? ¿Cómo es que yo puedo tener el poder? ¿Cómo puedo desarrollarlo? ¿Cómo puedo hacer que emane la fe para que el cuerpo se sane, para que mi hijo con 24 años que tenía en esa hora tenga que aguantar que su primogénito esté en la incubadora, en la UCI? ¿Cómo puedo hacer para que nos libremos de eso? Entonces empezó a crearse una voz que tú la tienes dentro. A lo mejor no es tan chillona como la mía, pero yo no era tan chillona antes. Yo era: Señor Jesús, si tú quieres. Pero ¿cómo que si tú quieres? Yo digo que tenemos que coger el reino de Dios con violencia para nosotros. ¿Cómo no va a querer que estemos sanados? ¿Cómo no va a querer que tengamos la fuerza? ¿Cómo no va a querer que amemos, que perdonemos? ¿Cómo no va a querer que reconozcamos con poder y con gloria todo lo que Él hizo para nosotros? Tú tienes que ir a por tu voz interna. La otra era externa. La Jerusalén terrenal era externa. Moisés, a veces buscamos qué podemos cumplir, pero eso es algo externo. Nos es cómodo cumplir normas, nos es cómodo el no sé qué. No, esto se hace así, esto no se puede, no se fuma, no se dicen tacos, no nos vestimos no sé qué. Eso es todo un reino externo de este mundo que tenemos que desecharlo. Tú tienes que acudir a tu interior a buscar al Rey de Reyes que vive en ti. No puedes depender de la palabra de otro, no puedes depender de la fe de otro, no puedes estar esperando a que se cumpla no sé qué cosa, porque todo está cumplido, todo está cumplido. Tú eres el responsable, yo soy el responsable de hacer florecer la voz de Dios. ¿Sabes quién se estaba quejando en aquellas reuniones que yo me hice tan voceras? Dios. Dios no está conforme con que yo viva mediocre. Dios quería tambalear, moverme y remover mi interior para que yo fuera a otro lugar de victoria, a conseguir lo que me pertenece. Tú puedes seguir: no, es que yo no lo veo, es que no me quieren, no soy capaz de perdonar, es que yo no creo, es que yo no sé, habrá que esperar a que vuelva, a ver si me arrebata o no. Tú no puedes pensar así. ¿Sabes por qué? Porque esto es un pensamiento de fuera del reino. Entonces te vas a quedar fuera. Dice que se nos dio un espíritu de valentía. No busques un cumplimiento. Está muy bien cuando nos acercamos a Dios, los que fumamos, dejamos el tabaco. Está bien. Son ofrecimientos que nosotros hacemos. Está bien. Pues si te acostabas con tu novio, dices tú: pues lo dejo. Está bien. Está bien. Pues ya no me voy a emborrachar más. Tampoco voy a contestarle a mis padres. No me voy a drogar. No voy a ir a la discoteca a bailar como una loca. Está bien. Pero eso no es el reino. El reino es la voz interna que empieza a levantarse porque tú le abriste la puerta, porque tú le abriste la puerta, porque Él dice: estoy llamando. Y siempre hablamos de eso: Jesús está llamando. Pero ¿quién narices le abrió la puerta? Tienes que abrir la puerta de par en par. Eso es un asunto solo tuyo. No, es que tú no sabes lo que yo sufro. Eso es un asunto tuyo, solamente. Cualquier quebranto de dolor en tu interior es para que abras la puerta de par en par y te definas como hijo de Dios. Ese es el reino. Entonces, a medida de que tú te metes en esta mentalidad, a medida de que te metes en esta mentalidad, tú te haces intocable. Entonces te da igual. Yo ahora pusimos aquí en internet unas predicaciones que
Estamos hablando de que la segunda venida fue esta, la destrucción de Jerusalén. Tú sabes la de mensajes que a mí me han mandado de otros sitios. Pero mira, te voy a decir una cosa. Primero, no contesté a nadie malamente. Dios te bendiga y tal y cual. Malamente. Contesté, bueno, soy lo que creo y tal y cual. Pero ¿sabes qué me ocurre? Que es que me da igual. Yo soy sincera en lo que creo. Por eso tú tienes que evaluar qué es lo que crees y por qué lo crees. Yo soy sincero, aunque esté errado. Si es que está errado, yo soy sincero. Tú tienes que ser sincero. Por eso dice Gálatas que Dios no puede ser burlado. Tú no puedes decir que sí y pensar que no. Porque ahí tienes un shon. ¿Y qué es eso? Un ¿y tú en qué crees? O sea, un borracho resultas. ¿Me explico? Porque no hay palabra legible que tú puedas estar explicando ni exponiendo. Pero Jesús dijo, después de la destrucción de la ciudad, después de la destrucción del templo, después de la guerra y el mal corazón con el que os estáis portando, viene el reino, y el reino es de carácter eterno. Todo lo que Dios te da es de carácter eterno. Todo lo que va a hacer con el resto de la humanidad es de carácter eterno. La eternidad es la vida. ¿Viste cómo Juan dijo Jesús a su padre? A Dios mismo, bueno, mira, yo ya hice mi encomienda, me iban a crucificar en 0,3, ya se lo iban a llevar. Y dijo, pero puse mi parte. Y mi parte es meterlos en la eternidad a que te conozcan. Cuando tú conoces a Dios en ti, en la eternidad, en la vida eterna que tú tienes, te empiezas a hacer inamovible. Entonces dan igual las opiniones ajenas. Da igual que al marido no le gustes mucho, le gustes poco. Da igual que tu hijo suspendiera. Da igual que tu cliente, no sé qué. Da igual. Porque tú sabes quién eres y andas con esa seguridad por la vida. Entonces leemos 2 versículos y quiero hacer un ejercicio. Es difícil el día, por eso estaba un poco preocupada. Pero yo creo en Dios. Yo le pregunté a Dios. Yo quisiera enseñar el lugar de revelación, porque Jesús dijo que el Espíritu os guiaría a toda verdad. Nos guiaría, a mí también. Dijo, no os dejo huérfanos, porque no nos dejo solos, que se marchase y que ahora no sabemos qué hacer. Bueno, vale, muy bien, concluyó esta palabra y nosotros ¿qué hacemos ahora? ¿Qué cumplimos? El Espíritu nos guiará a toda verdad. Tú vas a ser honrado y honrada y tú vas a poder discernir en tu interior si lo que tú haces está bien, es del Espíritu de Dios, o te parece que no. Tú lo vas a distinguir siempre. Puedes decir, bueno, hoy siendo sábado me puedo hacer un poco la longa, y eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero tú vas a distinguir lo que viene del corazón de Dios, o lo que es aceptable para el corazón de Dios en tu corazón, y que no. Tú tienes que buscar, no podemos buscar el ser ovejas, porque la oveja fue para el Antiguo Testamento, pongamos este asunto. ¿Por qué? Porque eran todos iguales y tenían que cumplir todos lo mismo. Nosotros no. Cualquier matrimonio no podría vivir como Orlando y yo. Yo estar en San Fins, luego volver, y sin embargo, en la pareja que yo conozco con más unidad. Pero yo sé que cualquier matrimonio ni está dispuesto, ni lo entendería, me parecería abandono, y bueno, que se vaya ella, ya ni te cuento, porque si se va él, que es un chico. Porque pensamos así. Pero tú tienes que saber cuál es tu vida y cómo la debes vivir. ¿Me entiendes? Nosotros no somos ovejas, nosotros somos discípulos de Cristo. Nosotros somos la esposa de Cristo. Y la esposa tiene derecho a todo lo que es del esposo. El esposo tiene derecho a todo lo que es de la esposa. Pero si tú te pones de acuerdo, tú puedes vivir en Roma porque el esposo te está respaldando y tú sientes el respaldo. Es un ejemplo que estoy poniendo. ¿Me explico lo que digo? La cuestión es ponerse de acuerdo, tengas una opinión que tengas. Eso no cuenta demasiado. La cuestión es ponerse de acuerdo con Dios. Esa es la opinión, la cuestión. Pero esto es interno. Vamos a ir un momento, déjame leerte 2 versículos, uno en Gálatas 2:20-22.
desde eso que te acabo de contar, de esa vozarrón que se levantó en mí, Dios quiso decirme que había otro poder. Por eso el exterior es más ruidoso. No es que yo rompa con la pana, ¿me explico lo que digo? No es que rompa con la pana, con mi voz, pero yo estoy segura de lo que hablo con mi voz, tanto para dentro de mí como para afuera. Entonces dice aquí, por ejemplo, en el 20 y 21, entonces Gálatas 2, 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Tienes que mirar de esa manera. Él es. Entonces dice, pero yo que sé que Él quiere que yo estudie. Por ejemplo, si Cristo es el que vive en ti, tú puedes decidir libremente, con el corazón limpio, lo que tú quieres estudiar, en dónde quieres trabajar y con qué tipo de hombre o de mujer te quieres casar. Si tú crees que tu mujer te va a recibir para restaurar el matrimonio, tú tienes que vivir creyendo eso. Si tú no tienes futuro en el matrimonio porque no ves luz, tú tienes que cumplimentar eso. Si tú, me explico lo que digo, porque dice, mira lo que dice, estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si tú lo haces desde la fe, de que tú tienes la libertad, pues conoceréis la verdad y os hará libres, porque si no nos encasillamos una y otra vez en lo que se puede y no se puede de la religión, me explico. Pero si tú en honestidad piensas que tu decisión es la del Cristo que mora en ti, todo lo que tú hagas se va a cumplir. Todo. Y nadie te puede juzgar. Te pueden dar opiniones, pero nadie te puede juzgar, porque tú tienes el convencimiento de lo que tú eres. Y luego dice, ¿no? Y dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo, lo que ahora exteriorizo en mi carne, dice, lo vivo en la fe, la voz es interna, lo vivo en la fe interna del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a mí mismo. Ahora mira lo que dice, porque dices tú, ¿y cómo quieres que yo consiga esto? Ahora te lo digo. Dice en el 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuera, si por el cumplimiento de lo que yo hago fuera, dice, entonces por demás murió Cristo. Si tú buscas un cumplimiento, anulas la redención, ¿me entiendes? Si tú buscas un cumplir patrióticamente con el cielo, si tú quieres ser y hacer, tú anulas el ser que llevas dentro. Por demás murió Cristo, dice. Si queréis seguir cumpliendo una palabra, tener profecías de cumplimiento, esperar sentados por las promesas, tú estás viviendo en la ley de Moisés y en el cumplimiento exterior. ¿Me explico lo que digo? Pero si tú consideras que ya no vives tú, sino que Cristo se levantó y que yo voy a definir mi carne, porque está hablando de la vida que podemos ejecutar, ¿desde dónde? Desde el interior, desde la resurrección en Cristo. Pero ¿cómo voy a manifestar mi vida en la tierra, la resurrección de Cristo? En mi carne. Si yo me cojo una enfermedad, pero yo creo en Cristo Jesús que me sana, entonces yo estoy manifestando exteriormente en mi carne lo que creo en mi posición interna. Tú no puedes vivir en una posición lineal con el mundo. No, pandemia, no, los bancos, seguro está nuestro dinero, jamás estará seguro tu dinero en el banco. La palabra potenciosa que tiene la medicina, jamás te sanarán. Nos han ayudado, pero jamás te sanarán. No se les dio la sanidad completa a la medicina. Pueden ayudarte, a mí me han ayudado, pero jamás pudieron quitar de mi cuerpo la neumonía. Sacan la sintomatología, pero ellos dicen es un virus que tienes dentro. ¿Me explico lo que digo? Y todos tenemos virus y tenemos hongos y viven en nuestra flora intestinal y en nuestros pulmones, pero mi estado espiritual alto impide que yo enferme, porque están ganando mi sistema inmune. ¿Me explico? Entonces,
¿Quién sostiene a mi sistema inmune? El pensamiento de que yo soy en Cristo una nueva criatura y que yo voy a ejecutar sobre la vida de mi carne lo que a mí me parezca, desde un corazón transformado. Orlando hablaba el otro día del nuevo nacimiento. Tienes que dejar nacer, llama a la puerta, tú tienes que abrir de par en par, y la mentalidad, como Antonio me hablaba, ya no soy el mismo. Es que no debes de ser el mismo. Hay una parte de tu carne sin Dios que tiene que quedar nula. Tú tienes que tener en consideración quién se levantó en ti y a partir de ahí gobernar desde esa posición el exterior de tu carne. Es como si dijéramos un efecto secundario que se manifiesta en el exterior de tu carne. Y ahora en Romanos, y ya vamos al lío que os digo, en Romanos ya acabo, yo creo que era, no lo encuentro aquí, pero yo creo que era 13:12, así 13:12, exactamente. Mira lo que dice aquí en Romanos 13:12. Tú date cuenta que estos están en el stand-by de este tiempo, esperando que la ciudad fuera destruida, y dice 13:12, dice: la noche está avanzada, dice Pablo, la noche está avanzada. Piensa bien lo que Pablo está diciendo. Está hablando de Cristo y dice: la noche está avanzada. Y dice: y se acerca el día. ¿Quién es el día? ¿Quién es el lucero del alba? Jesucristo, que se fue levantando como luz para todos los hombres. Desechemos pues las obras de las tinieblas, las de la noche, la que traíamos. Dice: y vistámonos de las armas de luz. Dice el 13: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías. Y dice el 14: sino revestíos del Señor Jesucristo, no proveáis para los deseos de la carne, no te emborraches, no tengas sexualidad fuera. Quiero decir, las cosas que son para el cuerpo físico, no te enfoques en eso, sino en la vida espiritual. Entonces, dice que la noche está avanzada. Nosotros, depende de cómo pensemos, vivimos en el avance de la noche o vivimos como hijos del día de la resurrección, revestidos de Jesucristo. Eso es una decisión tuya. Tú puedes seguir en la noche avanzada esperando no sé qué cosa, como siempre estamos esperando, no sabemos ni qué cosa, porque a veces esperamos, la gente, ¿te acuerdas con la conversión? Llevaba un año allí y le digo yo: ¿y ya aceptaste a Cristo? No, estoy esperando, pero ¿en qué sentido? Esperando, pues no sé, ya quería un relámpago o quería algo. Que Jesús anunció que el reino ya era nuestro, o lo cojo o no lo cojo. Entonces, yo siento en el espíritu que la Iglesia de Cristo en general tiene que avanzar. ¿Sabes lo que te digo? Tú tienes que estar avanzando continuamente en lo que era una perversión para ti, o lo que es una confusión, o una depresión, o una enfermedad crónica que nos hemos creído. No, es que dijeron que era crónica, pero tú te has creído. Bueno, mil cosas que el mundo nos enseña. Entonces, mientras pensamos de esas maneras, nosotros, el otro día le dije a Mariano: ¿te imaginas que todos tuviéramos nuestra salud confiada 100% en Jesús? Solo eso. ¿Sabes por qué la salud? Porque la palabra más poderosa de este mundo es la de la medicina. La palabra que más pesa al individuo en esta era que estamos viviendo en el 2022 es la ciencia, la medicina. Los gobiernos se rigen por lo que dicen los científicos, ponen normas y las sacan según lo que creen. ¿Quién gobernó? La OMS. Gobernó el planeta entera. OMS es Organización Mundial de la Salud. Dijo: cerremos el planeta, y se cerró. ¿Se cerró o no se cerró? ¿Tiene autoridad? La tiene. Pero mi Cristo tiene el poder. Tiene el poder.
¿Me explico? Y los médicos y la ciencia y la OMS tendrá el poder que yo le otorgue. Entonces, no me voy a contagiar, no me voy a vacunar, no voy a coger una neumonía, no. Pero si pasara que algo cogimos, poderoso es Cristo para que nos renueve, porque cada uno tiene un nivel para vivirlo. Pero ¿por qué hemos escogido creer más en la OMS, sin ser prudentes y ponernos mascarilla? Ayer pasamos por un pueblo que no había nadie, iban 2 niñas como las nietas con mascarilla. Y, ¿pero qué narices hace esta gente con mascarilla? Si es que ni se lleva siquiera, ni siquiera van a la moda, ni siquiera van a la moda del mundo. Esto ya es rizar el rizo. Tienes que tener un espíritu valiente y decir, no, en mi cuerpo no entra, si se acabó. ¿Por qué? Porque yo soy el templo. Yo soy templo de Jesucristo. Entonces yo te quiero enseñar, a ver si puedo, te traje una música, que es la mía, que a los chicos los vuelvo locos. A veces tengo una música de mariposas y otro día tengo música de ejército. Pero esta es música de ejército. Esta es música que se titula Victoria. Voy a poner con el altavoz. Y quiero, Victoria, no Victoria por Victoria Martínez, sino Victoria porque somos victoriosos en Cristo. ¿Lo somos o no? Sí. Entonces quiero dirigir esta parte, porque si Orlando hace la música, yo no puedo dirigir el espíritu de Orlando y el de nadie que está en alabanza, porque él se mete en Dios y él tiene su propia dirección, porque Cristo le dirige. Y no le puede decir, no, ahora para arriba, ahora para abajo. No. Entonces dije yo, papá, déjame hacerlo con el altavoz, porque sí que tengo la directriz de esta manera, para que yo os enseñe, esto. Entonces, quiero decirte que vamos a hacer un ejercicio. Esta música es guerrilleira, pero cuando Pablo, que se cree que fue el autor de Hebreo, fuera quien fuera, comparando el momento de antes con el momento de después, con el que ahora vivimos, que es el de Cristo, dijo que nos habíamos acercado al monte de Sión. Tú eres monte, ¿sabes por qué eres monte de Sión? Porque vives en la tierra elevado, más cerca del cielo que los que no viven en el monte de Sión. Y dice que nos habíamos acercado a la multitud de ángeles. Por lo tanto, como no había vida espiritual antes, no los tenían. De vez en cuando, por ejemplo, si pensamos en Abraham, cuando fue a sacrificar a su hijo por mandato de su padre, ¿qué le dijo un ángel? Oyó la voz y dijo, no hace falta que lo sacrifiques. Y encontró un cordero. Pero ¿qué pasó a continuación de que él creyó en esa voz interna? ¿De dónde te crees que es el ángel del cielo? ¿Qué es el cielo? El cielo es lo que llevas dentro, es Cristo mismo. Y Abraham oyó una voz, Génesis 22, luego lo lees, oyó una voz desde el cielo, desde su interior, porque es el Padre de la fe, siendo Jesús el autor y consumador, pero él es el Padre de la fe. Y oyó la voz interna que le dijo, no lo sacrifiques. A continuación, ese mismo ángel del cielo le dio las promesas de que sería su generación como las arenas de la playa o de la arena, los granitos de arena, y como las estrellas de... Tienes que buscar esa voz. Ahora tú tienes que buscar esa voz. Yo quiero que vayamos a cerrar los ojos. Ahora pongo la música. Y te voy a ir dirigiendo para influenciar tu espíritu. Pero tu espíritu, yo no lo puedo abrir, le puedo tocar o lo puedo atraer. Pero tú tienes que concentrarte. Ya sé que el día es espeso, con el calor, y ahora nos mandas concentrar con una música que no la conocemos, que va a ser muy ruidosa. Pero te quiero dar un patrón para que tú encuentres tu sitio de revelación. Patrón, revelación. Hasta hemos formado un pareado sin haberlo preparado. Entonces aquí empieza una música de victoria. Tú tienes que entrar en la presencia de Dios, de tu espíritu victorioso, sabiéndote, a veces lo sabes, pero no lo sientes. Tú coge y lo sientes. Busca el sentir. Entonces, eso durante una hora, espera, no voy a poner una hora, pero es una canción, es una melodía que se repite cada 5 minutos, pero es correlativo. Yo pensé en hacerlo 3 veces. ¿Os es mucho esta hora? No, un cuarto de hora. No. Porque nos va a costar coger, a ver, esto es algo extraordinario,
que tenéis que poner vuestra parte. Tú tienes que concentrarte, tienes que mirarte hacia adentro, no te importa el de aquí ni el de allá, ni tu jefe, ni tu casa, ni Susana con la niña, no te importe nada. Tú mírate para adentro, para sacar a la luz al Cristo que tienes, y Él te va a hablar con esa voz, con esta ruidosa o con esa silenciosa. Yo te voy a ir dirigiendo, porque dice que nos hemos acercado a millares de ángeles. Los ángeles cumplen tu gobierno. Cuando tú oras o pides o clamas, como yo hacía con el nieto cuando estaba, traes a luz, ellos traen el ambiente espiritual, porque tú lo demandaste, porque tú eres el rey y el sacerdote, y ellos son los consiervos contigo que mueven la esfera espiritual. Tienes que saber cuál es tu autoridad. ¿Me explico lo que digo? Entonces, esto nos va a llevar. Concentrarse en Dios es un trabajo. Yo tengo un entrenamiento de años de entrar en Dios y yo ya entro. Pero yo sé que empiezas ahí la comida. ¿Y cómo vamos a hacer? Ay, que interrumpimos hoy, que cayó todo. Ay, qué calor hace la pastora esta que nos metas. Ay, qué música, esta no tiene que ver, esta música no es divina. Usa tu fe y aprovecha esto para crearte un patrón y encontrar en ti la revelación. ¿Vale? Vamos a ponerlo. A ver si lo oís, porque luego a ver si no cae esto y no sé qué rollo, ¿no? Gracias, querido. Pero yo te voy a ir dirigiendo, porque tú tienes que encontrarte con tu voz interna espiritual, ¿me explico? Pero tienes que mirarte para adentro. Es mi hijo que se va. Tienes que mirarte para adentro, ¿me entiendes? No puedes estar esperando abrir un ojo a ver si el ángel está ahí. No, el ángel está aquí dentro. Está en ti el ángel. La voz tuya de Dios está en ti, aquí. Está en tu interior. Por eso cerramos los ojos y vamos a ponerla. A ver si está muy alta. Vamos a probar. Bueno, ahora los anuncios. Nunca salen. Calla la boca. Un momento, ahora me pongo bien. Ay, qué calor, ¿verdad? Ahora lo busco, ¿eh? Quiero empezar desde el principio. Cerrad los ojos. Concentraros en vuestro corazón. Intenta sosacar de ti mismo el interno, la palabra de Dios en ti. Eres victorioso. Somos los hombres de guerra de Dios, los que bajamos del cielo a la tierra. Somos espíritus mandados por Dios a la tierra en esta hora. Puedes volar.
yo siento que la festa en la habitación ahora se acaba y vuelve a empezar. Pero ahora ya estamos adentrados. Sueña, sueña tu deseo, siéntelo como tuyo. Tienes la autoridad de Cristo. Miramos los poderosos de Dios. Tú no abras los ojos, sigue mirando para adentro, para ese corazón espiritual que fue puesto. En este área nada se te niega. Tú gobiernas ahora en esta hora en el cielo y gobiernas en la tierra. Usa el espíritu de valentía. Eres poderoso, eres victorioso, eres enviado de parte de Dios y sí o sí se cumplirá la encomienda.
estamos adentrados. Se acaba esta outra parte, haremos la última, porque siento que hemos entrado en algo. Veo luz, usa el espíritu de valentía, no uses otra cosa. El anciano de día sonriéndose. Veo las águilas, veo visión de hermanos, espíritus que se sanan, viene la esperanza. Veo una tapadera que se quita, tú eres enviado, tienes el respaldo de Dios.
Dios. Amén. ¿Entrasteis en algo? Sí. Esa parte queda abierta. Tienes que ir continuamente a esa parte. No te fíes del exterior, ni del cumplimiento, ni de la buena obra de tu mano. Tienes que buscarle en el interior. Y cuando Dios te habla, ese es el lugar de revelación. Es donde yo comprendo toda la relación que yo tengo con Dios. Es un estilo de adoración, cada uno tiene el suyo, pero es un patrón para que el espíritu se abra y te puedas relacionar internamente. ¿Sabes qué? Que no tienes que gastar demasiada energía. Solo tienes que aprender a concentrarte en Dios, porque empiezas a pensar la niña, ¿verdad? La chica, el liderazgo, la comida, la no sé qué. No, tú concéntrate en quién eres en Dios. Busca tu música. Yo todas las músicas las redimo, me da igual quién las creó. Yo las llevo al espíritu y todo queda puro y limpio, y ahí me encuentro con Dios. Entonces tenemos que tener ese corazón renovador, sabiendo que el antiguo y el nuevo pacto que tenemos en la Escritura ya fueron cumplidos. Y ahora solo quedó la herencia del reino. ¿Qué fue? Es que no tenía sintonía. No, la batería no, solo para encenderlo, se vincula. Entonces tenemos que hacer una avanzada en nuestro espíritu continuamente. Tenemos que avanzar de donde tenemos oscuridad. Tenemos que avanzar de donde no tenemos entendimiento. Tenemos que avanzar en donde nos sentimos enfermos. Tenemos que avanzar de donde nos sentimos contristados o compungidos o lo que sea. Tienes que estar avanzando continuamente para hacer el mismo carácter de Cristo. Dios no tiene enemigos, no los tiene, ¿vale? Les voy a hacer una oración, ¿vale? Para que, Padre, te damos gracias, Señor, porque podemos entrar en ti, Señor, sin demasiada energía, Padre, tranquilos, en paz, en sosiego, sabiendo, Padre, que te ha dado placer darnos el reino, Señor. Señor, queremos usarlo, queremos aprender, enséñanos. Queremos abrir cada vez más puertas y más dimensiones para entender, Señor, quién eres, cómo piensas, qué hiciste, por qué profetizaste, qué cumplió Jesucristo. Queremos entender, porque ahí está nuestra identidad, la de antes de la fundación del mundo, Padre. Señor, yo oro por estos pequeñitos tuyos, Señor. Yo también soy pequeñita, pero estamos orando ahora por ellos, Señor, para que sea arraigada y abierta la puerta, la cual dijo Jesús que el Hades no puede prevalecer en ella, Señor. De puertas para adentro es toda tu gloria, y allá afuera en el mundo estará el infierno y estará toda la maldición. Pero nosotros vivimos de puertas para adentro, Señor. Ayúdanos. Señor, que este acto profético que hicimos ahora, yo he sentido en mi espíritu que fue una puerta abierta, Señor. No van a hacerlo como yo, Señor, pero quería mostrar mi patrón, Señor, que ni siquiera me relaciono contigo por palabras, Señor. Es algo interno. Nos entendemos de esta manera. Creo que Adán y Dios se relacionaban igual, sin palabra, desde la conexión del Espíritu. Señor, que eso crezca y que podamos llevar realmente en todas las áreas de nuestras vidas el reino, Señor, para nosotros y para quien lo vea, Padre. Dejamos esta hora de reunión, este calor, esta situación que hemos tenido hoy en tu mano, para que tú la gobiernes a tu antojo, Señor. En el nombre, que sobre todo el nombre de Jesús. Amén. Amén.